¿Está Pablo Rayán? Bueno, mire, mientras le presento a Guillermo. Mira, pero no, ahí no te ves. Tienes que hacer un poquito para acá. Mucho gusto, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Bien. Bueno, Mucho gusto. un gusto conocerte. Que comenté que nos estuvo ayudando a promocionar el libro ahí en la Facultad de Psicología, ¿verdad? Qué bueno. Presente. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Vamos a servirle. Creo que él solamente va a escuchar si yo estoy aquí cerquita, ¿verdad? Sí, por ahí tú me vas a ayudar en varias cosas, Selene. Me vas a ayudar cuando la gente haga preguntas, seguramente tú me vas a tener que repetir para escucharlo. Y también posiblemente con algún tema idiomático y algún giro más local, que bueno. Si ellos hacen una pregunta en mexicano, yo se la traduzco a usted en uruguayo. Me parece muy bien que hagas eso, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿ya empezamos? Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos. Ellos son familia de los muchachos que están aquí. El licenciado que están viendo en la pantalla es el licenciado Hermann Schreckmann-Dor. Pues les voy a leer un poquito la semblanza de él para que conozcan un poquito de su trabajo y ahora nos va a empezar a dar la plática sobre el libro. Él es uruguayo, nació el 22 de marzo de 1970. Hace más de 25 años que se dedica al acompañamiento a personas que consumen drogas. Dígame. ¿Podrías volver a empezar para empezar a grabar? Ok. Okay. Oye, dame permiso para grabar, ¿no? Sí, por supuesto. ¿O quiere grabar usted? O como usted quiera. Sabes que yo ya estoy grabando, pero no viene mal. Okay. Y luego para el archivo me lo vas a enviar ahorita para repetición a las 4. Ok, sí. Regresamos entonces a donde nos quedamos, ¿verdad? Okay, muy bien. Pero a ver, Selene, no es necesario tanta presentación. Vamos a aprovechar el tiempo. No voy a leer todo. Ok. Psicólogo, y tiene más de, ¿cuántos años? 20, 25, 30, experiencia, el trabajo con Gestalt y el acompañamiento a personas de farmacodependientes, ¿es correcto? Para no aburrirlos, bueno, a petición del licenciado, es una persona que ha trabajado mucho del lado humano con las personas farmacodependientes, con sus familias, con psicólogos, se dedica también a la docencia para compartir las experiencias que él ha tenido, ¿verdad? En estos años de trabajar, acompañando a las personas y familias con esta problemática. Hoy en día, nos hizo favor de mandarnos unos libros que se llama Soltar las muletas. Dice, de lo no dicho, lo no escuchado en las drogas y la adicción. Es un libro muy, muy bonito que pueden leer tanto psicólogos como cualquier persona que esté involucrada, ya sea en un lado u otro del problema. Y pues él ahorita nos va a platicar un poquito más de esto. ¿Es correcto? Le cedo la palabra. Bien. Le cedo la palabra, sí, para no aburrir. No, está muy bien. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes, porque ahí es a la tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Realmente para mí es un gusto y un desafío hacer esta videoconferencia con ustedes, la primera vez que además utilizo estas herramientas tecnológicas para hacer este trabajo y para poder compartir algunas de las ideas que, como Selene muy bien plantea, hace varios años venimos trabajando. Primero que nada, quiero agradecer de corazón la oportunidad de estar con ustedes hoy, agradecerle a Selena, agradecerles también a las autoridades de la institución. Realmente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes parte de mi trabajo. Yo les voy a contar cómo lo vamos a hacer a esto, según lo estuvimos planificando antes. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Bien. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Durante unos 40 minutos o una hora aproximadamente, yo voy a contarles de qué se trata mi libro, de qué se trata mi trabajo y también conversar algunas cosas que posiblemente puedan ser de interés para ustedes, porque tengo entendido que ustedes son familiares
de chicos que están haciendo un tratamiento de rehabilitación por su consumo de drogas. Entonces, tengo como la esperanza que algunas de estas ideas que vamos a compartir les pueda ser de utilidad. Después vamos a abrir un espacio de preguntas, si es que ustedes quieren intercambiar, y a mí me gustaría mucho que esto también sea algo de ida y vuelta. Y después van a quedar trabajando con los profesionales del centro en una especie de intercambio donde ustedes también van a poder contar qué les quedó resonando de esta actividad que compartimos, o algo más, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que nos vamos a dar para poder transcurrir, y espero que además la tecnología esté de nuestro lado y que podamos hacer esto de una buena manera. ¿Qué fue para mí básicamente el desafío, como decía Selene, de poder escribir este libro? Básicamente partió de una necesidad personal. Yo hace muchos años, más de 25 años, me dedico al acompañamiento de personas que consumen drogas, desde lo que es la prevención, desde lo que es distintos dispositivos en los que he trabajado, residenciales o ambulatorios, comunidades terapéuticas, centros de tratamiento, y desde ahí que en estos últimos años he sentido la necesidad de poder profundizar un poco más de aquello que me fue enseñado en un inicio, y que mi sensación era que no estaba pudiendo llegar realmente a las personas que están con un padecimiento, que están consumiendo drogas, y que en mi tarea de ayuda había aspectos que yo no estaba pudiendo acceder y no me estaba pudiendo dar cuenta. Y por eso es que en los últimos 10 años, a partir de una investigación bibliográfica, a través de el conocer experiencias de otros países, el ir a distintos lugares a hablar con personas, me di cuenta que mucho de lo que me habían enseñado sobre las drogas y sobre las personas que lo consumen no es del todo correcto. La idea con la que fui formado sobre las adicciones y las drogas hoy es muy diferente a lo que pienso en la actualidad. Por eso que también durante estos 10 años, tanto desde mi rol de acompañar a personas que consumen drogas como también a sus familias, ha sido un proceso también de desaprendizaje, donde he tenido que revisar mis ideas. ¿Por qué? Porque el objetivo que seguramente ustedes tienen, y desde mi rol de terapeuta lo que yo acompaño a los familiares, tiene que ver con posibilidades de ayuda y de acompañamiento. ¿Es así o no? Seguramente lo que ustedes quieren es ayudar a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares a estar mejor y poder dejar el consumo de drogas como lo están haciendo hoy. ¿Es así o no? Yo no fui. ¿Se escucha bien? Es que perdimos los últimos 30 segundos. Los últimos 30 segundos, sí. En realidad fue una pregunta que yo le hacía al auditorio, que tiene que ver con ver si estamos de acuerdo con que el principal objetivo... ¿Ahora? Sí, sí, ya. Ahora sí. Simplemente les preguntaba si, y en realidad más que una pregunta es también una certeza, que todos aquellos familiares que van pidiendo ayuda a un centro de tratamiento como en el que están ustedes hoy, lo hacen con el objetivo de ayudar a sus familiares, ¿es verdad? Sí, De poder ayudar, de poder acompañar, de poder estar, ayudarlos a poder superar esta situación en la que están viviendo hoy. Entonces, desde ese querer ayudar, para mí parte en 3 aspectos importantes. Cualquier acción que yo voy a emprender, primero tiene que ver con cuáles son mis pensamientos acerca de eso en lo que yo quiero transformar. Para decirlo concretamente, lo primero que está bueno es revisar mis ideas sobre las drogas y sobre la adicción. En segundo lugar, poder lograr una corrección en mi forma de ver la situación. Porque muchas veces estoy viendo situaciones de una manera que no tiene que ver con la realidad, sino tiene que ver con una construcción que yo he hecho de esa realidad en función de mis pensamientos.
y a partir de ahí sí poder encontrar una buena manera de actuar, porque les cuento, yo también soy papá de 2 hijos, uno de ellos un hijo adolescente, una hija que todavía es una niña, pero ya está preadolescente con todo lo que eso implica, y lo que yo me doy cuenta es que desde mi rol de padre, todos mis errores, porque algo que estoy seguro es que todos los padres cometemos errores, todos mis errores han sido con la mejor intención, con la intención de ayudar, con la intención de acompañar. Entonces, en esto no se trata de no equivocarse, porque para mí algo fundamental del ser padre, como decía, es equivocarme, sino que para mí el desafío es equivocarme siempre en cosas diferentes. El problema es cuando siempre cometemos los mismos errores una y otra vez. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a compartir hoy son algunas ideas que tienen como principal objetivo que ustedes puedan aumentar sus posibilidades de acompañar a sus hijos. Poder encontrar tal vez una manera diferente, tal vez formas más efectivas, pero sobre todo poder evitar aquello que es seguir haciendo las mismas cosas, pero esperando resultados diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es una de las dificultades que nos vamos a encontrar en este tiempo que vamos a compartir? Es que posiblemente algunas de las cosas que yo les diga le puede sonar conocido, pero algunas de las cosas que tal vez yo le voy a plantear les puede resultar novedoso. Y ahí aparece una de las primeras dificultades, que me da pie para invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Yo les voy a proponer que ahora crucen todos los brazos. Crucen todos los brazos. ¿Todos de brazos cruzados? Bien. Y ahora les voy a pedir que los crucen de una manera diferente. Bien. Y ahora quiero que me cuenten algunos de ustedes cómo se están sintiendo ahora. Incómodo. Raro, incómodo, Ajá. diferente. Eso. Bien. Descruzo los brazos. Esto que ustedes acaban de experimentar es lo mismo que les puede pasar con algunas de las ideas que yo les voy a compartir. Porque así como desde el cuerpo, cada vez que adopto una postura diferente, a nivel de las ideas, cuando yo accedo o me animo a pensar las cosas de una manera diferente, seguramente me voy a sentir en principio raro, incómodo, molesto. ¿Eh? Entonces yo les voy a proponer que si eso ocurre en el encuentro que vamos a tener ahora, simplemente se permitan esa incomodidad. Se lo permitan, se aflojen, porque muchas de estas ideas que vamos a compartir también les puede generar incomodidad. Bien. Entonces, un tema principal que nos convoca tiene que ver con las drogas, ¿verdad? Todos ustedes también vienen para ver cómo es esto de las drogas, ¿es así o no? Sí. Bien. Entonces yo voy a comenzar con ustedes con una pregunta. ¿Qué son las drogas para ustedes? ¿Cómo ustedes, padres, familiares de chicos que están en un proceso de tratamiento, cómo ustedes ven a las drogas? ¿Qué son las drogas para ustedes? Sustancias que dañan. Una sustancia que daña. Gracias. ¿Alguien más? Sustancias tóxicas para la salud. Sustancias que son tóxicas para la salud. Gracias. ¿Alguien más? Es algo que entorpece el cerebro. Es algo que entorpece el cerebro. Entorpece el cerebro. Gracias. Uno más. Sustancias que crean insatisfacción en un principio, pero después perjudican todo el ambiente, o todo el entorno de la persona que los consume.
Eso, sustancias que crean satisfacción y después destruyen o entorpecen. ¿Es así correcto? Bueno. Bien, yo les voy a proponer un nuevo juego para ver si cuando hablamos de droga estamos hablando todos de lo mismo. ¿Sí? Entonces yo les voy a proponer lo siguiente. Cada vez que voy a nombrar una sustancia, si ustedes consideran que la sustancia que yo voy a nombrar es una droga, les voy a pedir que levanten su mano. Si ustedes no consideran que es una droga, les voy a pedir que dejen la mano abajo. ¿Está clara la consigna? Sí. Bien. Para ustedes, el crack, cocaína fumable, crack, piedra, bazuco, ¿es una droga? Selene, fíjate, ¿hay alguien con la mano abajo? Sí, pero creo que está con el celular. Ok, o sea, tenemos prácticamente unanimidad. De acuerdo, baja la mano. Para ustedes, ¿la marihuana es una droga? Bien. Igual. Perfecto, muchas gracias, baja la mano. Para ustedes, ¿el alcohol, las bebidas alcohólicas son una droga? Veo algunas manos que demoraron un poco a levantarse, ¿verdad? Correcto. Bueno. Unos Casi, tres, casi. ¿Cómo, perdón, Selene? digamos que lo dudaron al principio. Algunas dudas. Bien, bajen la mano. Oye, los que levantan no la mitad de la mano que... ¿El qué, perdón? Dice Pablo que los que nada más levanten a la mitad de eso que... Está muy bien. Esa es una postura frente a la sustancia. Muy bien. Una pregunta más. Para ustedes, los cigarrillos, ¿cómo se les llama el cigarrillo de tabaco? ¿Cigarrillos? Sí, cigarro. Para ustedes, ¿el cigarro es una droga? Ahí veo un señor de brazos cruzados, muy bien, que no se ha sumado a la mayoría. Eso. Baja la mano. Se dan cuenta que hemos perdido la unanimidad, ¿verdad? Sí. Una pregunta más. Para ustedes, ¿el chocolate es una droga? La señora que yo tengo aquí a mi izquierda dudó bastante. Sí, sí, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Lo dudó bastante, muy bien. Última pregunta. Para ustedes, las papas fritas que venden McDonald's, ¿papas fritas se les llama ahí? Sí, papá. Bien. ¿Son una droga? Pueden comer solo una. Es que no pueden comer solo uno. Ahí no tenemos unanimidad. Bien. Hasta ahí va el juego. Les agradezco mucho su disposición. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que ha pasado ahora? Que nos puso a pensar. Les voy a decir algo más. Por definición de la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que incorporada en un organismo vivo produce un cambio en una o más de sus funciones. Otras definiciones hablan de sustancias que alteran el sistema nervioso central, que la deprimen, que estimulan, ¿verdad? Y por definición, todas las sustancias que he nombrado son drogas. Incluido el chocolate, señora, lamento informarle. Ahora, ¿qué pasa? Que para algunos de ustedes una droga es claramente una droga, pero hay otras drogas que no son tan claramente drogas. ¿Qué creen? ¿Con qué creen que tiene que ver? Con la adicción que causan. Con el tipo de sustancia y la finalidad de consumo. Ajá. ¿Con qué más? La frecuencia de consumo. Perdón, lo último no escuché, Selene. Con la frecuencia de consumo y con el sabor. Con la familiaridad. Con la familiaridad. Con el daño. Con el daño que causan. Eso, bien. Con la publicidad. Con la publicidad. También con el hecho de que algunas de las sustancias que nombramos están prohibidas,
su consumo, y otras son no solo que están permitidas, sino, como ustedes decían por la publicidad, están estimuladas y fomentadas. Claro. Ahora veremos, porque en realidad está muy bien todo lo que ustedes plantean, ¿verdad? Pero en cuanto decían ustedes a el daño que produce, yo no sé en ustedes, pero en mi país, la droga legal que más daños produce es el alcohol. Y es de las sustancias más adictivas que se conocen, y cuyo tratamiento es más difícil. En cuanto también al daño, todo el daño que, por lo menos en mi país, el consumo de alimentos con exceso de grasas saturadas, como las papas fritas tan exquisitas de esta cadena de hamburguesas, no se compara en absoluto a los daños a nivel de poblacional que ocurre con otras drogas. Yo no sé ustedes, pero en toda América Latina, seguramente lo tienen claro, estamos en una epidemia de obesidad. Entonces, muchos alimentos que consumimos con frecuencia generan muchísimos más daños que la más dañina de las drogas ilegales. En realidad, una de las cosas que algunos autores plantean, y yo comparto, es que lo que para mí claramente es una droga es aquello que no forma parte de mis consumos frecuentes. ¿Por qué? Porque esta imagen que tenemos de la droga como algo que destruye, como algo que es malo, como algo que se apodera de las personas y las transforma en alguien que no es, lo dejamos reservado a sustancias que no son parte de nuestro consumo. Como me dijo un paciente alguna vez, usted no se confunda, yo no soy alcohólico, yo solo tomo whisky. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acostumbramos a pensar que las drogas es lo que consume otros, no es lo que consumo yo. Es más, no nombré una de las sustancias que aquí en Uruguay nos está preocupando muchísimo y que genera muchos daños, genera muchísimos trastornos a todo nivel, a tal punto que, por ejemplo, se está por implementar una evaluación para detectar qué conductores de vehículos están bajo el efecto de esa droga, y la droga a la que me estoy refiriendo son los psicofármacos, o sea, los ansiolíticos, los antidepresivos, sustancias que seguramente muchos de ustedes consumen frecuentemente, o por prescripción médica, o por voluntad propia y sin prescripción médica. Esas sustancias, por supuesto, también son drogas. Pero ¿cuál es la cuestión? Que muchas veces preferimos ver la droga como algo alejado a nosotros, como una idea que, bueno, yo ahí en ese libro hago todo un desarrollo histórico sobre esta idea que tenemos sobre las drogas, que no es una idea, por supuesto, basada en evidencia científica, esto también ténganlo claro. Hay un autor brasilero que plantea con mucha claridad que la legalidad o la ilegalidad del consumo de las sustancias no está avalado por evidencia científica, sino por razones políticas y económicas. De la misma manera que nuestra idea sobre las drogas tampoco está basado en evidencia, sino básicamente en el prejuicio que muchos de nosotros tenemos a la hora de ver lo que consumen los demás, pero con una mirada mucho más indulgente con lo que nosotros consumimos. Aunque sean sustancias igualmente adictivas, aunque sean sustancias igualmente dañinas, aunque sean sustancias a las cuales muchas veces podemos ser adictos, pero no lo reconocemos. Y esto pasa mucho cuando queremos establecer un diálogo con algún adolescente que consume sustancias. Nos podemos enojar con nuestro hijo porque lo vemos consumir marihuana, porque lo vemos consumir otras drogas, y sin embargo en nuestra propia vida nosotros también estamos consumiendo muchas sustancias, y ese muchas veces es el reclamo de los jóvenes. ¿Por qué me venís a cuestionar a mí, me venís a plantear sobre este consumo de sustancias, cuando en realidad vos consumís otras que son tanto o más dañinas? Como dice Johann Hari, un autor que me gusta mucho,
los seres humanos tendemos a transformar miedos en símbolos. Y consideramos que alejando o destruyendo los símbolos, el miedo disminuye o desaparece. Entonces, la droga también termina siendo como un gran depositario de muchos de nuestros prejuicios, de muchos de nuestros miedos, donde, por ejemplo, aún hoy algunas personas consideran que las drogas son algo que convierte a personas en personas malas, que convierte a personas buenas en personas malas, son sustancias que se apoderan de alguien y la transforman en un ser negativo o capaz de cometer actos delictivos. No sé si ha llegado la noticia ahí, pero en estos mismos, hace pocos días, en Buenos Aires, Argentina, hubo el asesinato de una niña muy pequeña a manos de familiares y tíos, y un asesinato además con una situación de abuso sexual, y lo que los asesinos declararon ante el juez es que ellos no recordaban nada porque habían estado consumiendo drogas. ¿Cuál es el problema? El problema es creer que esto es así. El problema es creer que gente buena, incapaz de hacer daño, solo por el hecho de consumir sustancias se transforman en alguien que no son. Y esto es además una gran discusión que en mi país estamos teniendo con el Poder Judicial, porque también se le endosan, se le adhieren a las drogas las culpas de situaciones que en realidad no son de la droga. Las drogas, y como hablábamos recién, el alcohol es una droga, tampoco convierte en infieles a maridos devotos de su hogar, porque esa es la excusa perfecta que los hombres tenemos muchas veces para justificar infidelidad. Claro, yo soy un marido ejemplar, pero fíjate que tomé alcohol y cuando quise acordar y cuando recordé ya estaba en plena infidelidad. ¿Es así o no? En Uruguay pasa mucho esto. Casualmente. Ahora, de la misma manera, como padres, tendemos a justificar y a explicar muchas de las conductas de nuestros hijos por el consumo de drogas. Y ahí, cuando trabajo con padres, lo primero que hago es un gran ejercicio de empatía, de ponerme en el lugar, porque yo también soy padre. Entonces, a mí me gustaría mucho creer que estas conductas que está teniendo mi hijo, conductas que puede tener que ver con violencia, que tiene que ver con falta de respeto a sus padres, que tiene que ver con hechos delictivos que muchas veces son delitos hogareños, ¿no? En el sentido de pequeños hurtos, hurto de electrodomésticos o de vestimenta para vender, situaciones, como decía, de violencia, un hijo que me pega o que pega a su mamá, o un hijo que abandona, por ejemplo, sus estudios, ¿no? Esto es una de las consultas más frecuentes. El problema es creer que todo eso solo se debe al consumo de drogas. Y el problema también es tener la fantasía de que solo con el hecho de que mi hijo deje de consumir drogas, todo mágicamente se va a solucionar. Entonces, esta es la parte donde puede aparecer incomodidad. Cuando nos damos cuenta que como padres tenemos mucho trabajo por delante y tenemos mucho que ver en esto que está pasando con nuestros hijos. Tiene que ver no solo a veces por lo que no hacemos, sino también por lo que hacemos. Tiene que ver con la manera en que papá y mamá, o mamá y otra figura de autoridad, o papá y otra figura de autoridad en ese hogar, la manera en que ponen o no ponen los límites necesarios para una buena convivencia. Tiene que ver con mi capacidad de diálogo y de intercambio con este hijo. Tiene que ver con mi capacidad de confrontar amorosamente, con mi capacidad de decir no. Pero también muchas veces tiene que ver con el exceso de cosas que hago por él o por ella. Una pregunta muy frecuente en las madres o en los padres es, ¿qué más podemos hacer para ayudar en esto?
Y como muy bien deben de saber los técnicos que están trabajando ahí, incluida tú también, Selene, que tenés mucha experiencia en esto, la mayoría de los errores que cometemos los padres no son por defecto, no es por lo que no hacemos, sino es por lo que hacemos de más, es por lo que damos de más, es por lo que permitimos de más, es por lo que consentimos de más. Desde esa línea, una forma eficaz de ayudar es básicamente poder cambiar la mirada por un tiempo solamente, por un instante. Esta mirada que todo el tiempo tenemos sobre nuestros hijos, sobre lo que hace, sobre si consume, sobre si no consume, sobre cómo vino, sobre qué hace, qué no hace, cuáles son sus amigos. Y esa mirada poder cambiarla hacia nosotros mismos. Poder mirarnos cada uno de nosotros como padre, cada uno de nosotros como madre, poder ver nuestras actitudes, poder ver de qué manera vamos construyendo también el clima en ese hogar, cómo es nuestra comunicación con el otro adulto referente, ya sea una pareja, ya sea otro familiar, si es una comunicación fluida y si tenemos acuerdos a la hora de poner pautas o límites, de qué manera cada uno de nosotros va reafirmando con hechos muchas de las palabras que seguramente transmite. Y cuando hablo de estas cosas, yo tengo absolutamente claro que los errores que ustedes o que yo cometo en mi tarea de ser papá no son producto de un plan maquiavélico para perjudicar a nuestros hijos. No es que todas las mañanas nos despertamos y decimos, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para arruinarle la vida a mi hijo? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo sea un poco menos feliz hoy? No, es todo lo contrario. Todo lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos estén bien. Y el problema es encontrar ese equilibrio entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que hay que dejar que hacer. Entonces, desde este libro, a través de alguna evidencia científica que aporto, a través del relato de algunos autores, los cuales incluyo en el libro, pero también a través de historias y anécdotas que en el libro están presentes sobre situaciones que han ocurrido en mi consultorio, o yo soy coordinador de un dispositivo que trabaja aquí en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, y lo que tenemos muchas veces son estas maravillosas entrevistas con padres y madres que quieren ayudar a sus hijos, y que muchas veces el problema es que están eligiendo un camino que no es efectivo. Y lo peor es que están intentando que lo que no funciona, funcione, pero sin cambiar nada de lo que hacen. Y sé que es muy difícil. Para cualquiera de nosotros es difícil cambiar cualquier aspecto de nosotros. Como me decía precisamente una mamá anoche en la consulta, me decía, entonces lo que tú me estás diciendo es que la que tengo que cambiar soy yo, pero acá el que está mal es mi hijo. Lo difícil es entender que el cambio tiene que venir de ambos lados, y que es muy difícil, y en esto también quiero el aporte de los colegas de la clínica, es muy difícil que el cambio se dé en alguien que es adicto a las drogas sin que haya también un acompañamiento de ese entorno familiar. ¿Por qué? Porque como entorno, como familiares, como personas que estamos alrededor de esta persona, a veces, y sin ser consciente de ellos, estamos favoreciendo ese consumo o esa adicción. Por lo menos la estamos sosteniendo desde la idea que de esa manera estamos ayudando. En eso seguramente no debe ser tan diferente como aquí en Uruguay, pero muchas veces el dinero para comprar la droga es un dinero que aporta la misma mamá o el mismo papá. La posibilidad de que un joven esté sin trabajar y sin estudiar todo el día en casa, también tiene que ver con que hay un entorno familiar que financia esa forma de vida y la sostiene. Entonces, en esto, por supuesto, que no es caer en la culpa. La culpa es una vieja conocida de las mamás y los papás de los adictos a las drogas.
porque llegan al consultorio y dicen, sí, yo tengo la culpa de todo, yo soy la culpable o el culpable, por mi culpa, porque cuando era niño no le di, o porque le di. Tengan claro que la culpa es algo que no tiene sentido, no tiene utilidad práctica. Y muchas veces la culpa la utilizamos para no cambiar. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver con cosas que ya pasaron. Lo que ustedes ya hicieron, ya no lo pueden corregir, no pueden volver atrás en el tiempo. Por lo menos en Uruguay es así, capaz en México pueden. Pero aquí en Uruguay no podemos volver atrás en el tiempo y hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, quedarse anclado en esa culpa, quedarse estático, no ayuda en absoluto en el proceso. Lo que sí ayuda es asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con el futuro, con el presente y con el futuro. La cuestión es, no puedo cambiar lo que hice hasta ahora. La cuestión es qué es lo que voy a hacer cuando salga de aquí, qué es lo que voy a hacer a partir de hoy, qué pequeños cambios, qué pequeños experimentos, porque también muchos de estos cambios no tengo previamente la certeza de que van a funcionar, pero qué puedo hacer de manera diferente. Porque el ser humano, el uruguayo y seguramente también el mexicano, es el único ser viviente que espera resultados diferentes haciendo lo mismo. Somos los únicos que, aunque vemos que una puerta está cerrada, nos quedamos esperando que se abra mágicamente en vez de buscar una ventana o una puerta auxiliar. Entonces, en ese sentido, mis palabras hacia ustedes y en lo que yo siento que tal vez les puedo aportar, es tener claro que ustedes son parte fundamental en el proceso de recuperación de sus hijos, pero lo son desde una posición absolutamente activa. Una posición activa que claro que no es difícil, por supuesto que es más fácil quedarme en la culpa o quedarme creyendo que el problema acá es la droga o mi hijo o los amigos de mis hijos. Entender que los responsables también de esto somos cada uno de nosotros y que muchas veces un cambio verdadero, un cambio auténtico, no pasa porque él no está dispuesto a cambiar, sino puede pasar por nosotros. En la medida, y esto es algo que la psicología sistémica explica muy claramente, en la medida que en un sistema alguno de sus componentes hace un movimiento, el resto del sistema está obligado también a hacer un movimiento. Entonces las cosas ahí sí, genuina y efectivamente comienzan a cambiar. Entonces, voy a tomar agua. Entonces, para ir tal vez como cerrando esta primera etapa, porque les cuento que yo me canso mucho de escucharme a mí mismo, entonces me gusta que sea más un intercambio y espero que esta forma virtual también lo habilite. El objetivo de esto y de este encuentro de hoy, primero es poder acercarme a ustedes, tengo mucho interés, yo en general hago todo lo que hago por curiosidad y por el interés de conocer personas, historias de vida, de conocer cómo ustedes están viviendo esta situación, y es por eso que en un momento vamos a habilitar también ida y vuelta, pero básicamente este libro y los cursos y todas las actividades que hago, los hago con la expectativa de poder invitar a pensar el tema de las drogas y de la adicción desde una óptica diferente. Y una óptica diferente tiene que ver con repensar el concepto de que la adicción es una enfermedad. A mí me enseñaron que la adicción es algo que se mete en la vida o en el cuerpo de las personas y a partir de ahí las personas están enfermas. Por supuesto que yo respeto todas las posturas porque estas mismas palabras están dentro de los postulados de estos grupos maravillosos que además tienen una altísima tradición en todo el mundo y tienen una efectividad importante, como son los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, donde para ellos la adicción es una enfermedad. Y yo respeto esa postura. Ahora, en mi camino y en mi propuesta es poder mirar esa adicción de una forma diferente y verla más como un síntoma de algo previo. Sobre todo cuando
renunciamos a la idea de pensar en la droga casi como un agente infectocontagioso, que enfermó a mi hijo, enfermó a mi pareja, enfermó a mis amigos de adicción y a partir de ahí ellos se volvieron enfermos. Renunciar a esa idea no es fácil, ¿verdad? Porque nosotros aquí con mucha frecuencia en Uruguay hablamos de lucha en muchos aspectos relacionados de la salud. Yo no sé cómo es ahí, ¿no? Pero aquí se habla mucho de luchar contra las drogas, luchar contra el cáncer, luchar contra la fiebre amarilla, luchar contra el mosquito del dengue. Y poner a las drogas en esa misma categoría es emprender una batalla contra algo que no tiene una forma definida. Pero sobre todo, pensar la adicción más que como una enfermedad, pensarla como un síntoma de algo. Entonces, desde ahí, cuando yo trabajo en el acompañamiento y en la formación de personas que ayudan a consumir drogas, la propuesta es ir un poquito más allá de la droga y no quedarme mirando la droga y la sustancia como la única causante de todo lo que está pasando. Porque es cierto, consumir drogas trae problemas. Es cierto, consumir drogas, como ustedes muy bien decían, genera carencias, daña. Consumir algunas drogas generan una toxicidad en el cuerpo, entorpece la vida. Eso es cierto. Pero la cuestión es que las personas que se vuelven adictas a las drogas no lo hacen porque sí. No lo hacen porque los picó la droga. No lo hacen porque se contagiaron de una enfermedad. No lo hacen ni siquiera para perjudicarse a sí mismos porque no se quieren. Estas son parte de las ideas con las que yo me estoy animando a replanteármelas a lo personal. Poder ver que en una persona adicta hay un sufrimiento previo a su encuentro con las drogas. Dicho de otra manera, hay un sufrimiento previo al desarrollo de una adicción a las drogas. Y eso solo lo encontramos cuando estamos dispuestos a mirar y a preguntar más allá del consumo de drogas. Cuando estamos dispuestos a escuchar, y es por eso que también el subtítulo de mi libro es De lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, donde yo estoy convencido que durante muchos años yo no escuché adecuadamente a las personas que quise escuchar, ¿verdad? Muchas veces decimos que un adicto, y de ahí la palabra adicto, tiene que ver con lo no dicho, en un vocablo que viene del latín. Y en realidad yo creo que los adictos dicen mucho si estamos dispuestos a escuchar, y sobre todo si estamos dispuestos a escuchar más allá de su consumo de drogas. Y poder ver qué es lo que lleva a una persona adicta a las drogas a desarrollar este vínculo con sustancias y aún aceptar todos estos daños. Entonces la invitación, y ahora abrimos sí este espacio de intercambio, es simplemente esto, a no quedarnos con estas ideas con las que muchos de nosotros fuimos formados, ideas que son muy preciadas en cuanto a que me eximen de responsabilidad, ideas que son muy cómodas también en algún punto, porque si el problema es la droga, yo no tengo nada que ver, mi familia tampoco y mi hijo tampoco, son problemas que me eximen de la responsabilidad de cambiar y de hacerme responsable de muchos aspectos de mi vida, pero que son ideas que de ninguna manera acompañan un adecuado proceso de rehabilitación o de tratamiento. Y son ideas que muchas veces, en el mejor de los casos, solo llevan a la abstinencia. Y tengan claro que una rehabilitación no solo tiene que ver con la abstinencia. Como muy bien dice la tradición de Alcohólicos Anónimos, no es lo mismo la abstinencia que la sobriedad. Y son conceptos diferentes. Como yo muy bien experimento en mi vida, con mi problema de sobrepeso, no es lo mismo hacer dieta que cambiar mi forma de alimentarme. Son cosas diferentes. Y yo puedo durante mucho tiempo hacer dieta, yo puedo durante mucho tiempo estar en abstinencia, pero si yo no logro profundizar en esos aspectos que son esenciales en este vínculo adictivo, seguramente voy a volver a recurrir a las drogas, porque de última fueron
la mejor solución que tuve en su momento y todavía están disponibles en la medida de que yo no logro solucionar ese problema. Y también por eso la imagen de las muletas, ¿verdad? Para mí soltar, la primera cosa que a mí me enseñaron cuando por allá por principios de los años 90 comencé este camino de aprender a acompañar a personas que consumen drogas, es que las drogas son las muletas que un adicto utiliza para mantenerse en pie. Esa fue de las primeras imágenes que quienes trabajaban hace muchos años compartieron conmigo. Y desde que ahí, que muchas veces me encontré pidiéndole a las personas que quería ayudar solamente que dejaran las muletas, casi como un acto de fe, desde la convicción de que solo dejando las muletas la vida de los adictos mejora. La vida de los adictos pasa a ser todo lo feliz que podría ser. Y eso, créanme, de verdad, no es cierto. Muchos aspectos de las personas que son adictas a las drogas mejoran con la abstinencia, pero ese sufrimiento de base, esa herida que hace que la persona requiera esas muletas o esos bastones, mientras no sea adecuadamente atendida y sanada, va a seguir generando dependencia a ese tipo de soporte externo. Bueno, por ahí me gustaría alguna pregunta de los presentes y poder hacer este intercambio. Sí, claro, sí, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Un comentario, una pregunta por ahí. A ver, ¿sí? ¿se vas a acercar? ¿Cómo podemos detectar o ver en qué fallamos como padres para corregir los problemas de nuestros hijos? O sea, por una manera, ¿cómo detectamos en qué estoy mal yo como padre o mi hijo? ¿Escuchó, licenciado, la pregunta? ¿Un poco? Sí, sí, la escuché. Quiero saber tu nombre. Oscar Silva. Oscar Silva. Osvar. Oscar o Osvar. 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 Gracias. Gracias, Osvar, por tu pregunta, porque además es una pregunta maravillosa para este proceso, ¿verdad? Y es una pregunta muy difícil, porque a veces los padres, y especialmente los hombres, de verdad te lo digo, de hombre a hombre, nos cuesta mucho reconocer que en algunas cosas podemos estar fallando o podemos estarnos equivocando. Lo primero, Osvar, para decirte, repetir algo que dije, es que es absolutamente esperable que tú o yo fallemos en algo, ¿verdad? Porque nuestros hijos no vienen con un manual de funcionamiento, no es tan fácil, ¿verdad? Nuestros hijos, cuando vienen al mundo, no traen una cartilla donde nos orienta a nosotros de cómo hacerlo funcionar bien. Entonces, este proceso de acompañamiento muchas veces es un proceso de ensayo y error. Entonces, la pregunta es, sí, poder identificar, la respuesta es sí poder identificar cuáles de mis acciones, cuáles de las cosas que hago o cuáles de las cosas que no hago no están ayudando en este proceso, pero sobre todo, correr el riesgo de hacer algo diferente. La clave está ahí. Entonces, Osvar, está muy bien empezar por ver qué es lo que no estoy haciendo bien. Y ahí tenés un equipo maravilloso que seguramente te va a orientar, que seguramente tienen entrevistas o tienen grupos con familiares, y ahí esta misma pregunta es una pregunta que te pueden orientar. Pero el segundo punto, el desafío principal, es qué puedo hacer de diferente. ¿Qué me puedo ir animando a mi tiempo también como padre, en mis posibilidades? Porque, a ver, muchos de ustedes tienen un montón de personas alrededor que les dicen lo que tienen que hacer, ¿verdad? No, tenés que echar a tu hijo de tu casa, no, tenés que hacer esto, no, tenés que darle más esto, tenés que darle menos esto. Todos los padres estamos rodeados de millones de asesores familiares, muchos de ellos sin título ni conocimiento, pero con buenas intenciones, amigos, mi suegra, mi suegro, mi hermana, mi madre, todos me dicen todo el tiempo cómo tengo que ser como padre. La cuestión es poder recibir algunas de esas cosas, pero también hacer esta mirada hacia mí mismo y a partir de ahí
plantearme estrategias diferentes. Y ahí es fundamental el acompañamiento que el equipo profesional te dé en esto para que ese cambio sea efectivo y que realmente tenga beneficios para todos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo ir saliendo de eso? O sea, ¿cómo trabajar la codependencia realmente? La pregunta, ¿su nombre cuál es? Claudia. La señora Claudia pregunta que cómo trabajar la codependencia. Bien, Claudia, gracias por tu pregunta. Concepto complejo, difícil. La palabra codependencia a muchos padres no les cae bien, no les gusta. Pero ¿cómo que me estás diciendo que yo también tengo un problema si acá el problema es mi hijo? Entonces, partir de esta idea de que sí, que yo también estoy involucrado y estoy como siendo parte de este vínculo de adicción, es también ver que la codependencia lo podríamos definir de una manera muy general como la adicción a los problemas que tiene mi hijo. Para ser aún mucho más general, soy adicto a la conflictiva de mi hijo, y así como mi hijo puede haber o mi hija puede haber abandonado gran parte de sus actividades, de su disfrute, de su propio desarrollo vital por el consumo de sustancias, muchas veces encontramos que algunos papás y algunas mamás también han hecho lo mismo, pero con la idea que de esa manera ayudan a su hijo o a su hija. ¿Cuál es la clave para trabajar la codependencia, Claudia? Es hacer lo absolutamente posible y trabajar todos los días para mi propia felicidad, para mi propio bienestar como padre o como madre. Para decirlo de una manera que genere más confusión e incomodidad, una de las dificultades de los familiares es no volverse egoístas, sanamente egoístas. ¿Por qué? Porque el concepto de egoísmo, que en realidad tiene muy mala prensa, parte de la base de que si yo no estoy bien y no soy feliz, no puedo dar bienestar y felicidad auténtico a otros. ¿Es así o no? Si yo no tengo mi propio alimento, no puedo alimentar a otros. Entonces, el problema, desde nuestro lugar de padres, es que a veces creemos que hipotecando nuestra felicidad, hipotecando nuestro matrimonio, no dedicando tiempo a mi vida, a mi propia salud, a mi vida afectiva, a mi vida sexual, a mi vida amorosa, a mi vida de pareja, que renunciando a todo eso, eso va a ser un beneficio para mis hijos, y créanme que eso no es así, sino que es todo lo contrario. Gran parte del trabajo para acompañar a los padres en este proceso de salir de la codependencia es ayudarlos y acompañarlos a ser sanamente egoístas y sobre todo a ocuparse de ellos mismos, que es, en definitiva, de quien se han olvidado en este proceso de acompañar a otros. Muchas gracias. Yo como estudiante de psicología. Bueno, a ver, ¿su nombre cuál es? Naira. Yo les quiero preguntar que me dé un consejo. Yo tengo un interno aquí, pero tengo un adicto afuera. Yo tengo pensado, antes de que salga mi hijo de aquí, meter a mi hijo que tengo afuera. ¿Hago bien? ¿Hago mal? Eso es lo que quiero que me aconsejen. Okay. La señora Naira dice que tiene a uno de sus hijos aquí en el centro, pero uno de sus hijos que está afuera también consume. Y ella dice que antes de que salga el que ya está aquí, quiere meter al otro muchacho, que si tiene duda de si hacerlo o no, si es bueno o no. Gracias por tu pregunta, Naira. En realidad yo, sin conocer a tus hijos, sin conocerte a ti, sin conocer la realidad en la que estás viviendo,
jamás me arriesgaría a darte una orientación tan específica. Sí te sugiero que desde esta visión, ¿verdad?, de que tanto tú como el hermano, como tu hijo son parte de un mismo sistema y además están involucrados y seguramente son parte fundamental en este engranaje, sí sugerirte que muchas de estas decisiones, incluida la que tú me estás planteando, la trabajes con los técnicos del centro. Juntos puedan ver cuál es la mejor estrategia, sobre todo para que esto sea efectivo y sobre todo también ver que más allá de lo que hago con ellos, ¿qué es lo que necesito hacer conmigo como madre? ¿Qué es lo que necesito si está el papá? ¿Qué es lo que necesita hacer el papá? ¿Qué necesitamos hacer juntos como subsistema conyugal, como pareja, o si hay alguien más en la casa? En definitiva, que te asesores con las personas que de verdad te conocen y con las personas como los técnicos del centro que son capaces de tener una mirada absolutamente panorámica y precisa de cuál es la situación. Okay, gracias, maestra. Por aquí alguien había levantado la mano. Sí. Flor Martínez. La señora Flor. Mi pregunta es esta, que desde un principio que internamos a nuestro hijo, me inquietó mucho y entró la culpabilidad de por qué mi hijo consumió drogas. Siento yo que tenemos una familia bien dentro de todo. Pero a mí sí me gustaría mucho saber, porque inclusive ya tuve la plática con mi psicólogo, porque yo desde un principio sentí que, de hecho, si mi hijo inició a consumir drogas es porque no tuvo el amor suficiente, algo hubo en familia que lo orilló a consumir drogas. Pero mi pregunta en sí es, ya hablé con el psicólogo, ya recibí carta de mi hijo, lo que él me dice fue tomé mala decisión. Pero yo siempre pienso que hay algo, como lo dijo el doctor, algo que no funcionó, algo que yo quisiera saber qué fue, cómo hacerlo, cómo saber. Muchas gracias, Flor. Si hay una pregunta típica y sumamente presente en las entrevistas con familiares, es esto que tú te estás planteando, ¿no? Que fíjate que, primero que nada, es una pregunta que hace referencia al pasado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió o no sucedió? ¿Qué fue lo que le dimos o no le pudimos dar? Sin embargo, algo que nosotros trabajamos mucho con nuestros familiares en el servicio, es primero que nada entender que los chicos que están ahí, seguramente internados, no están ahí porque consumen drogas solamente. En Uruguay, no conozco las cifras de México, nosotros sabemos que más del 90% de nuestros adolescentes consumen drogas legales o ilegales con bastante frecuencia. O sea, y además acabamos de comprobar que posiblemente gran parte de los que ustedes están ahí presentes, conmigo incluido, somos consumidores de drogas, legales o ilegales, y a veces con bastante frecuencia. Entonces, el problema de la adicción no tiene que ver solo con el consumo de drogas, ni siquiera tiene que ver principalmente con el consumo de drogas. No tiene que ver tampoco con un consumo que se haya hecho en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros también hemos consumido algunas sustancias, o de manera experiencial o con bastante frecuencia, que después, por distintas razones de la vida, dejamos de consumirlo. Entonces la cuestión tiene que ver, como decía hace un rato, con ver un poquito más allá del consumo de drogas. Y más que nada, más que quedarme tratando de averiguar qué fue lo que hice mal como único desencadenante de la situación, poder llevar esa mirada al presente y ver qué es lo que estoy haciendo hoy que pueda estar ayudando a que mi hijo se haga un proceso de rehabilitación, que desde ya, claro, un proceso de rehabilitación sobre drogas no es solo sobre drogas, ¿no? Yo quiero realmente reafirmar esta idea porque estoy absolutamente convencido. El principal objetivo de cualquier tratamiento no es que alguien solo deje las drogas,
sino que también haga un proceso de crecimiento, de reparación y de curación personal. Entonces, en ese sentido, desde tu lugar de mamá, más que quedarte mirando qué puede haber pasado, es poder llevar esta mirada al presente. ¿Qué es lo que hoy necesito cambiar? Para explicártelo de una manera más clara, todos aquellos que tenemos sobrepeso, podemos encontrar en el pasado situaciones que expliquen. Yo tuve un tío obeso, yo viví en un hogar donde cuando era niño tenían miedo a que yo me quedara desnutrido, entonces me alimentaban por dos. Yo tenía una abuela alemana, Flor, te cuento, que aunque yo era un niño ya bastante excedido de peso, me daba un jarabe para abrir el apetito. Entonces, yo puedo encontrar en la genética, en la constitución, en la historia, puedo encontrar razones. Ahora, ninguna de esas razones va a ser suficiente para este proceso, porque no alcanza con eso. Entonces yo te invito, muy amablemente y con mucho respeto, y esto también te invito a que lo trabajes con tu terapeuta, a que puedas cambiar esa mirada, desde la búsqueda de culpables, incluida vos en el pasado, a poder cambiar a la asunción de responsabilidades, incluidas vos en el presente. Aquí tengo una compañera que se llama Eva, está atrás de cámaras y quiere hacer una pregunta. Ella es estudiante de psicología. ¿Y se está escondiendo por algo en particular o...? Ya le digo que se pase para allá. Por el lugar. Hola Eva, mucho gusto. Mire, pues en mi caso, en nuestro caso, estamos arrancando con un proyecto de seguimiento para quienes ya salieron. Sí enfocándonos en temas de reforzar lo que ya vieron ellos en el centro, adentro, y pues características personales, pero me gustaría saber de qué otra forma podemos fortalecer este proyecto. El objetivo principal es que pues ellos avancen en su desarrollo académico, igual que se mantenga la abstinencia y también el ir quitando el estigma en la manera de lo posible, pero sí, pues es evidente una vez que salen, ya también la frecuencia con la que vienen los que ya salieron, pues no es tanta. Ahí, pues sí, mi duda es qué adicional pudiéramos hacer o qué otras áreas se nos están por ahí pasando para cubrir. Digo, es un proyecto que está iniciando, es un proyecto piloto, pero pues estamos muy interesados en que esto vaya creciendo y va a beneficio de los chicos. Entonces, pues es muy interesante todo lo que usted nos pueda aportar o recomendar y será bienvenido. Bueno, con mucho gusto, Eva. A ver, un tema muy amplio, ¿sabes? Yo hace años estoy embarcado en la tarea de poder sistematizar herramientas de evaluación de la efectividad del trabajo que tanto yo como tú o ahí hacen, ¿verdad? Porque durante muchos años el único indicador de éxito o de fracaso de los tratamientos de rehabilitación era la abstinencia. Hoy sabemos, ¿por qué? Porque en esa época se consideraba que el problema de la adicción era el consumo. Hoy sabemos que es un problema mucho más complejo, que es un problema mucho más multicausal, y para mí es clave esto de poder, como decía, ver qué hay más allá de las drogas en cuanto también a la inclusión de otros indicadores, otros parámetros, también para ver por dónde tenemos que acompañar, qué es lo que está precisando esta persona más allá de su abstinencia. Entonces, hace muy pocos días me encontré con el presidente de la Federación de Comunidades Terapéuticas de Brasil, y hablando con él, y bueno, y también yo trabajo mucho con una ONG española que se llama La Huertecica, estamos embarcados en esta tarea, o interesados en esta tarea, de ver de en qué aspectos hay que apoyar más allá de esa abstinencia. Y para mí hay dos palabras, o dos frases, o dos ítems, que son claves en esto. Primero, calidad de vida, ¿verdad? Todo lo que sea mejora en aspectos de calidad de vida,
que ahí además hay mucha literatura sobre eso, pero ayudar en el desarrollo personal, muchas de las cosas que tú nombraste, por ejemplo, que un adicto en rehabilitación o en recuperación, o alguien que ha tenido un alta en un tratamiento ambulatorio, consulte a su médico con mayor frecuencia, es un indicador maravilloso. Que logre mantener un proyecto laboral, un proyecto de estudio o un proyecto de pareja, también es un indicador muy bueno. Entonces, por un lado, tenés calidad de vida, y por otro lado, un indicador que para mí es muy importante, que es el indicador de felicidad. Si las personas no somos felices, y ahí también hay que abrir un paréntesis, que la felicidad no tiene que ver con la alegría, ¿verdad? La felicidad no tiene que ver con estar contentos todo el tiempo, sino con la felicidad más bien tiene que ver con la certeza de que el camino que voy transitando y que voy construyendo paso a paso es el camino por el que yo elijo ir. Entonces, desde esos indicadores, yo creo que se pueden ver, se pueden visualizar muchas áreas donde apoyar, pero siempre, y esto también para mí es clave, yendo a los tiempos y en base a la necesidad de las personas. Un problema que tenemos los profesionales de la salud, Eva, es a veces creer que nosotros sabemos más que vos qué es lo que vos necesitás. Los profesionales creemos que tenemos más certeza que nuestros propios pacientes sobre lo que es mejor para ellos. Nos pasa mucho en Uruguay, no sé cómo es en México, con la medicina. Yo voy al médico y muchos médicos se pasan mucho rato diciéndome qué es bueno para mi vida, cuando muchas veces no me conocen. Entonces, es importante a la hora de ayudar en cualquier aspecto, pero también en el acompañamiento a personas que consumen drogas, trabajar con el ego de cada uno de nosotros, que somos ayudadores, para aceptar que quien elige y dirige sus pasos es la otra persona. Y mi proceso es de acompañamiento. En España, por ejemplo, en esta ONG con la que yo trabajo, se cuestiona mucho el concepto de ayuda. Y ellos están empezando a pensar esto más como un acompañamiento. Porque en un proceso de ayuda, muchas veces yo hago algo por el otro. En un proceso de acompañamiento yo voy con el otro. Y son posturas metodológicas y técnicas diferentes. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya ayudado. Sí. Ya se me ocurren más cosas para cubrir. Gracias. Pues no sé si alguien tenga una última pregunta. ¿Duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sería todo? Pues parece que sería todo, licenciado. Que hay una señora allá. Sí. Una preocupación. Yo no soy la madre de su madrastra. Sí. ¿Qué tan enérgica tengo que ser yo con él en la casa cuando si no esté su papá para poder ayudar? ¿Tu nombre me dijiste? Blanca. Blanca. ¿Escuchó, licenciado, la pregunta de Blanca? No, repítemela, por favor. Mire, me dice que en la dinámica familiar de ellos, ella es madrastra del muchacho que está aquí. Entonces, su duda es, ¿qué tan enérgica tiene que ser ella en la dinámica con el muchacho cuando no esté su papá? Bien, gracias Blanca por tu pregunta, maravillosa. Yo no sé si ahí en México también hablan de lo que son familias ensambladas. ¿Utilizan el mismo concepto? No, bueno. ¿No? O sea, sí. familia ensamblada, los tuyos, los míos, tu hijo, mi hijo. Y en realidad, primero que nada es interesante porque la palabra madrastra tiene una connotación sumamente negativa, ¿no? Desde la época de Cenicienta, de los cuentos infantiles, ¿verdad? Las madrastras son personas difíciles, malas, que dan manzanas envenenadas. Entonces, primero que nada, tener claro que es una palabra que tiene una connotación negativa. Pero sobre todo, Blanca, tener claro que más allá del nombre que tú le pongas, mientras ese joven o ese niño esté en tu casa,
tú sos la madre. Para mí es bien importante cuando trabajo con familiares que plantean estas situaciones, y es pensar en un partido de fútbol. En un partido de fútbol es fundamental que cada uno de los jugadores tenga claro cuál es su puesto, tenga claro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y que de ninguna manera en ese partido de fútbol puede haber jugadores que tengan la sensación que ellos no tienen nada que ver con el partido. Como muchas veces escucho, como tú decís, a madrastras, pero escucho mucho más a padrastros, muchas veces, padres que conviven con hijos que no son sus hijos biológicos, que plantean como esta idea, bueno, pero yo no soy el padre, yo no tengo por qué retarlo, no tengo por qué ponerme bravo, no tengo por qué poner límites, no tengo por qué, porque yo no soy el padre. Y eso es un grave error. Porque mientras están en tu casa, mientras están bajo tu cuidado, tú tienes todas las potestades que tendría una madre. Y está bueno que recuperes y ejerzas ese poder. Está bueno que realmente tengas claro cuál es el rol que tienes que jugar, y esto principalmente trabajarlo con tu pareja, porque muchas veces una de las dificultades es que mi pareja no me habilita ese lugar de poder, ¿verdad? Porque el poder en casa no lo tienen los jóvenes, no lo tienen los niños, el poder lo tienen los adultos. Y una gran dificultad que encontramos en familias codependientes es la dificultad en el ejercicio de ese poder. Así que ponte brava, rétalo, pégale, todo lo que tú quieras. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿alguna última pregunta? ¿Alguien dijo yo? ¿No? ¿Levantando la mano? ¿No? ¿Guillermo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Por allá? Bueno, pues parece que sería todo, licenciado. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy linda para mí, me ha gustado mucho compartir este tiempo, realmente agradecerles mucho la escucha, la disponibilidad, el respeto. Estoy seguro que algunas personas, algunos de ustedes han sentido esa incomodidad o sienten esa incomodidad, por eso que también hemos planificado que luego que termine esta videoconferencia, ustedes van a tener una instancia con los profesionales del centro, donde van a poder hablar de mí todo lo mal que ustedes quieran, van a poder insultarme, hablar mal de mi mamá, hacer todo lo que quieran, y está bien, ¿sí? Lo bueno es que yo no me voy a enterar, pero de verdad para mí ha sido un gusto enorme poder compartir esta experiencia, agradecerles mucho sus preguntas realmente muy bien orientadas, y sobre todo también invitarlos a quienes quieran, bueno, quedan algunos ejemplares ahí, no hay muchos. Ahí va, si también hay personas que quieren adquirir el libro y no hay suficiente, podemos gestionar un embarque hacia allá, pero sobre todo para mí el placer de poder tener este intercambio que para mí es un aprendizaje muy, muy lindo. Así que de verdad, muchas gracias a quienes vinieron, muchas gracias a Selene, a ti que sos la gestora y la culpable de todo esto. Guillermo, también muchas gracias por tu apoyo, a las autoridades de ahí del centro, y bueno, y cuando quieran, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, licenciado, le agradecemos bastante tiempo, muchísimas gracias, muy valioso toda la información que nos pasó. Yo veo aquí a la gente muy contenta, mucha audiencia que nos acompañó. Aquí Eva, que trabaja más en el centro haciendo su servicio, nos puede decir que la audiencia estuvo muy bien. Y pues muchísimas gracias. Nos llevamos bien, cosas bastante valiosas. ¿Y quedo a las órdenes? Sí. ¿Algún comentario que quieran hacer de ahorita? Pues solamente las gracias por todo lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Y ahorita pues que vamos a adquirir el libro. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Hasta la próxima, entonces, con el favor de Dios. Luego.